Bienvenidos, familia de fútbol cafetero. Hay tardes en el fútbol que se sienten distintas. Tardes en las que el aire en el estadio es más denso, donde cada pase parece pesar más y cada jugada huele a eternidad. No son partidos comunes, son lo que llamamos partidos bisagra, esos que marcan un antes y un después en la historia de un jugador o de un club. Y en el Allianz Arena fuimos testigos de uno de esos momentos. Hoy no hablaremos de un buen partido, hablaremos del día en que Luis Fernando Díaz se plantó en el corazón de Baviera y sin pedir permiso redefinió lo que significa ser un extremo en el Bayern Múnich. Porque mientras algunos jugadores entran a la cancha a jugar un partido, Lucho entró a hacer historia. No fue un participante, fue el evento principal, una cátedra de intensidad, verticalidad y sobre todo de carácter, que confirma lo que muchos ya sospechaban. En Alemania, un nuevo rey ha llegado para reclamar la corona de la banda izquierda. Analicemos los primeros instantes del partido, porque ahí está la clave de todo. En el fútbol moderno, los primeros minutos suelen ser de estudio, de cautela, de medir las fuerzas del rival. Pero Luis Díaz no entiende de esos códigos. Para él, el pitazo inicial no es una invitación a la paciencia, es el disparo de salida en una carrera por la dominación. Y contra el Wolfsburg no hubo sondeo, fue una declaración de guerra futbolística. Apenas habían pasado 240 segundos en el cronómetro cuando tomó el balón. No fue una jugada más, fue una embestida. Vio el espacio, aceleró y su centro no fue un simple servicio al área, fue un misil teledirigido cargado de veneno, con la comba perfecta para generar el caos absoluto entre el portero y los centrales. La defensa, superada por la velocidad y la ferocidad del ataque, entró en pánico. El resultado, un error forzado y el primer gol en el marcador. Lucho no esperó a que el partido tomara forma, él le dio forma. Pero la verdadera dimensión de lo que hizo Díaz hoy no se mide en un gol o en una jugada, se mide en los susurros que recorrieron los pasillos del estadio, en las miradas cómplices de la directiva y en los nombres que su actuación trajo de vuelta del panteón de las leyendas. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Recordemos a la mítica dupla Robbery, Arjen Robben y Frank Ribery. No eran solo jugadores, eran el alma del Bayern. Robben con su elegancia letal y su recorte hacia adentro que todos conocían pero nadie podía detener. ¿Y Ribery? Ribery era el caos personificado, la anarquía, la rebeldía, el genio indomable que destrozaba defensas con una sonrisa en la cara. Juntos llevaron al Bayern a la cima de Europa. Y entonces, en el presente, aparece Max Eberl, el director deportivo, y pronuncia las palabras que lo cambian todo. Veo a Olise y reconozco destellos de Robben, pero luego giro la cabeza y miro a la otra banda. Y en Lucho tenemos las características de Frank Ribery. Esto, amigos, es mucho más que un cumplido, es una unción. Es la directiva reconociendo que, después de años de búsqueda, han encontrado al heredero. Y es que la goleada por 8-1, si bien es escandalosa, puede ser engañosa. Podríamos pensar que fue un simple paseo, pero fue una demolición planificada y ejecutada por un arquitecto principal, Lucho Díaz. Vayamos más allá del resultado y analicemos su influencia total. Primero, su gol de cabeza. Detengámonos aquí. Un extremo que mide 1,78 m se filtra entre torres defensivas y conecta un cabezazo letal. ¿Cómo? Con algo que no se entrena, el instinto. No es la fuerza, es la inteligencia. Ataca el espacio vacío un segundo antes que nadie, anticipando la trayectoria del balón. Es un instinto de 9 en el cuerpo de un extremo, un gol que grita hambre y comprensión del juego. Pero lo más revelador, lo que define su impacto psicológico en el rival, fueron los 2 autogoles que provocó. Piensen en esto. Su presencia es tan intimidante, su capacidad de definición tan temida, que los defensores prefirieron arriesgarse a meter el balón en su propia portería antes que enfrentarse a la posibilidad de un remate suyo a quemarropa. El pánico es una arma, y Luis Díaz la usó para desmantelar mentalmente al Wolfsburg. Y por si fuera poco, 2 asistencias magistrales, una para Olise y otra para el insaciable Harry Kane, demostrando que no solo es un finalizador,
sino también un creador de oportunidades. En resumen, 5 participaciones directas en los 8 goles. No fue una ráfaga, fue un huracán sostenido durante 90 minutos. Por supuesto, ante tal exhibición, los micrófonos buscaron a Vincent Kompany, y aquí la historia se pone aún más interesante. Kompany, una leyenda de la Premier League y un defensor que se enfrentó en su mejor momento a Robben y a Ribéry, sabe lo que se necesita para llegar a ese nivel, y con una calma glacial puso la perspectiva necesaria. Tengo demasiado respeto por ellos, jugué contra ellos, sé lo que eran. Estos chicos, Díaz y Olise, tienen un talento descomunal, pero para sentarse en esa mesa, para ser mencionados en la misma frase sin que suene a sacrilegio, se necesita más que un buen partido. Se necesita constancia, se necesitan títulos, se necesita forjar un camino propio. No lo malinterpreten, esto no fue un intento de frenar la euforia, todo lo contrario, fue el desafío de un líder que ve potencial de leyenda y se niega a que se conformen con solo ser estrellas. Kompany le está diciendo a Lucho, me has demostrado que tienes el talento, ahora demuéstrame que tienes el alma de un campeón. Llena las vitrinas, no solo las hojas de estadísticas. Sabe que ya es el segundo máximo goleador del equipo, y esa responsabilidad ahora viene con una exigencia, la gloria eterna. Y es que Kompany entiende que el Bayern, desde la partida de Robbery, había perdido más que 2 jugadores, había perdido una parte de su identidad. Perdió esa anarquía bendita, esa capacidad de romper un partido no solo con táctica, sino con pura genialidad individual. El fútbol alemán es famoso por su estructura, su rigor y su disciplina. Ribéry era la gloriosa excepción a esa regla. Y ahora, en Luis Díaz, ven a ese elemento disruptivo, ese jugador de potrero, de fútbol callejero que no sigue el manual, sino que escribe sus propias reglas en cada jugada. La directiva no solo ha fichado a un extremo de clase mundial, ha recuperado una pieza fundamental de su ADN ganador. Le están entregando las llaves del desequilibrio, la responsabilidad de ser la solución cuando el sistema se atasca y es el jugador al que todos buscarán cuando el reloj apriete y las ideas se acaben, confiando en que, como el gran Frank, inventará magia donde otros solo ven un muro. La humildad de su trabajo silencioso se ha transformado en el rugido ensordecedor de un estadio que ya lo ha adoptado como su nuevo héroe. Cada desborde, cada asistencia, cada gol ya no son simples acciones, son los ladrillos con los que Luis Díaz está construyendo día a día su propio monumento en Múnich. Ha entendido la ley no escrita de los clubes gigantes. No basta con cumplir, hay que deslumbrar. Y ha decidido que cada partido sea un espectáculo, que el precio de la entrada valga la pena solo por presenciar su fútbol. El camino hacia la inmortalidad deportiva es largo y está lleno de obstáculos, pero el Guajiro avanza con la velocidad y la determinación de quien se sabe destinado a la grandeza. Si su fútbol sigue hablando con esta autoridad, pronto dejaremos de compararlo con los fantasmas del pasado glorioso para empezar a reconocerlo como el referente absoluto del futuro. Kompany lo empuja, la directiva lo consagra, la afición lo adora y el fútbol simplemente lo agradece. Estamos siendo privilegiados del ascenso de un ídolo que no pide permiso para sentarse en el trono, simplemente lo toma por asalto. Y ahora la pregunta es para ustedes, la comunidad de fútbol cafetero. Viendo este nivel, esta mentalidad y el impacto que está teniendo, ¿creen que Luis Díaz tiene lo necesario para superar el legendario legado de Frank Ribéry en Alemania? ¿Estamos ante el nacimiento de la próxima gran leyenda del Bayern? Quiero leer sus análisis y opiniones en los comentarios. Debatamos, porque esta historia es de todos nosotros. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ni un solo capítulo de esta increíble aventura que apenas comienza. Nos vemos en el próximo análisis.